Hola, bienvenido a una emisión más del IEAT en tu casa, en donde trabajaremos una vez más para seguir aprendiendo. Recuerda tener a la mano tu módulo. Si por alguna razón no lo tienes, puedes descargar el contenido a través del código QR que aparece en tu pantalla. ¿Estás listo? Iniciamos. Hoy, en la unidad 3, vamos a organizar para seguir aprendiendo. Veamos los temas que contiene dicha unidad. Tema 1, ordeno las piezas. Tema 2, clasifico los hallazgos. Tema 3, escribo y explico los hallazgos. Los propósitos que tenemos son: conocerás el orden a seguir para sistematizar la información obtenida con la finalidad de obtener resultados que apoyen la toma de decisiones. Valorarás la necesidad de elaborar un escrito que contenga todas las acciones realizadas, resultados obtenidos, conclusiones y cambios o ajustes que requieras para tomar decisiones. Tema 1. Ordeno las piezas. Actividad 1. Concentro la información. Al hacer una investigación, encontramos mucha información y toda nos puede parecer interesante. Sin embargo, es necesario concentrarla y valorarla de acuerdo a nuestro propósito. Por ejemplo, imagina que quieres preparar tu platillo favorito. Para ello, tienes que definir lo que debes hacer antes, durante y después de prepararlo. Es decir, identificar los pasos de manera ordenada. Sistematizar la información es fundamental e incluye diferentes fases: concentrar la información, analizar los hallazgos y, por supuesto, escribir los resultados. En cada uno evaluarás la información y analizarás si es necesario recabar más elementos. Concentrar la información es una faceta que incluye a la vez varios momentos, como reunir y revisar lo que ya tienes, compararlos con el temario original para asegurarte de la pertinencia y suficiencia de la información y buscar lo que haga falta. Veamos un ejemplo. Joel estudia el módulo para seguir aprendiendo. Su proyecto personal de investigación es conocer acerca de los efectos del calentamiento global y cómo puede contribuir a contrarrestarlos. Dedicó una semana a recopilar información de distintas fuentes. Joel realizó 3 fichas de trabajo: una textual, una de paráfrasis y una de resumen. Pero, ¿cuántas fuentes consultó Joel? 2. Efectivamente, consultó la revista Ventanas al Poder del INEA y un ejemplar de la Semarnat titulado «Y el medio, problemas en México y el mundo». La primera ficha habla del calentamiento global, el efecto invernadero y la capa de ozono. La segunda también, pues es una paráfrasis de la primera. La tercera ficha habla del cambio climático y acciones que lo provocan. Si el temario de Joel señala la definición del calentamiento global y sus orígenes, acciones que lo provocan y acciones que lo retardan, ¿qué temas le falta de abordar? Acciones que lo retardan, muy bien. Revisa la información con que cuentas hasta ahora acerca de tu tema personal de investigación. Coteja tu listado de subtemas y registra qué temas te falta abordar. También escribe 3 acciones que debas realizar para completar tu investigación y comenta con tu asesor. Recuerda que cuando se tiene diversa información y de distinta índole, es recomendable, en base al temario que se trazó, juntar las fichas que contengan información similar, acomodarlas de acuerdo con el temario tentativo, verificar que las fuentes consultadas sean confiables. Actividad 2. ¿Cómo elijo la información? Al realizar la búsqueda de información de un tema, puedes encontrar una gran variedad de información. Sin embargo, hay que poner especial atención
en conocer quiénes son los especialistas en el tema, distinguir organizaciones nacionales o internacionales especializadas en el tema, asegurar que la información sea reciente y veraz. Revisa la información y las fichas con que cuentas hasta ahora y selecciona aquellas que cumplan con los criterios de citar a especialistas en el tema, citar información emitida por organizaciones nacionales e internacionales y contener información actual. Si en este momento no cuentas con ellas, es necesario que vuelvas a buscar y elijas más información. Actividad 3. ¿Cuento con todo? Desde las actividades más sencillas hasta las más complejas, requieren que contemos con todos los elementos para poder realizarlas. De lo contrario, estas tareas nos llevarán más tiempo del previsto, o bien no se realizarán de forma adecuada. Cuando las cosas se presentan de forma organizada y completa, son más fáciles de leer y de analizar. Sin embargo, para hacerlo es necesario que el autor de un escrito tenga clara la idea que va a desarrollar y todos los datos posibles. Antes de realizar algún escrito, conviene partir de un esquema, el cual debe ser ajustado con la información que se va obteniendo a medida que se avanza en la investigación. Los cuadros sinópticos proveen una visión global del mensaje de un texto y de la interrelación que existe entre las ideas que ahí se plantean. Para hacer un cuadro sinóptico, debemos evaluar la información, separarla y jerarquizarla. En otras palabras, asignarle un orden de importancia a las diferentes ideas y finalmente hacer una síntesis. La técnica de elaboración de los cuadros sinópticos es sencilla y práctica. Consiste en la organización de ideas con base en su importancia, ideas primarias, secundarias y terciarias. Suelen presentarse con llaves, aunque también toman forma de diagramas o tablas compuestas por columnas, como puedes verlo en la ilustración. Tomando como base tu esquema y la información con la que cuentas, realiza un cuadro sinóptico sobre el tema de tu investigación. Revisa que cuentes con toda la información sobre cada uno de los temas y subtemas que abordarás y comparte este cuadro con tu asesor. Pasemos al tema 2. Clasifico los hallazgos. Actividad 1. Jerarquizo la información. Aunque todos los temas pueden parecer igual de importantes, no necesariamente es así. Es indispensable ver qué elementos se pueden integrar en otros y el orden en que pueden organizarse la información. Por ejemplo, las actividades que realizas en un día, desde que te levantas hasta que te acuestas, tienen una jerarquía y además de ello, estas actividades pueden agruparse de acuerdo al ámbito familiar, laboral, social y personal. Al igual que organizamos nuestras actividades por prioridades, los hallazgos derivados de la búsqueda de información se organizan de acuerdo con el tema principal y los subtemas que se relacionan. Los temas de investigación deben ser organizados tomando como base el tema que se aborda y la intención que se quiere transmitir, utilizando un diagrama como el que se muestra en tu pantalla. Para mostrar una secuencia de tiempo se puede utilizar este otro. Y para los temas en los que se requiere explicar causa-efecto, se pueden utilizar gráficos como cualquiera de estos.
Observa el esquema que Joel elaboró con base a la información recolectada al listado de subtemas. Revísalo en la página 158 de tu libro y complétalo con los datos que hacen falta. Cuando se organiza la información, lo más importante se clasifica en el nivel 1. En el nivel 2 se incluyen los subtemas. En el nivel 3 se contemplan los aspectos más específicos y así sucesivamente. Tomando como base tu esquema y la información con la que cuentas, realiza un cuadro sinóptico sobre el tema de tu investigación. Revisa que cuentes con la información sobre cada uno de los temas y subtemas que abordarás y comparte este cuadro con tu asesor. Actividad 2. Agrupo la información. Con los elementos que tienes hasta ahora, puedes iniciar la escritura de un documento que dé cuenta de los avances de tu investigación. Escribir el reporte de una investigación es una tarea que se realiza desde el momento en que se elige el tema. Se formulan las preguntas, se plantea el índice, se escriben las fichas de trabajo, se realiza un cotejo de la información y se describen los resultados. En cada uno de estos momentos va tomando forma la escritura del informe. Una vez que se tienen los títulos y subtítulos del tema, cada uno debe fundamentarse y explicarse con hechos, datos, ejemplos y, si se requiere, con algunas definiciones. Con la información que tienes hasta ahora sobre tu tema, escribe en la página 165 de tu libro los datos, hechos, ejemplos y definiciones que sean necesarias de cada uno de los subtemas de tu índice. Al igual que Joel, elabora un esquema para cada tema y también cada subtema de tus fichas. Actividad 3. Elaboro un primer borrador. La elaboración de nuestro reporte de investigación requiere de escribir, revisar, volver a escribir y corregir. De hecho, es probable que escribamos más de un borrador, porque implica revisarlo de manera constante, lo cual requiere más de tu concentración y dedicación. Pero todo esto ayuda a que nuestra redacción sea más clara. Lee en las páginas número 167 y 168 el ejemplo de Joel y los cambios que hizo después de escuchar los siguientes comentarios de sus compañeros del círculo de estudio. Que tiene poca información sobre cuáles son las acciones que lo provocan. ¿Qué se puede hacer para disminuir la emisión de gases? ¿Cómo se pueden apreciar los efectos de manera más concreta y no únicamente en los glaciares? ¿Y tú? ¿Qué comentarios harías del escrito que realizó Joel? Cuando realizas modificaciones a tu texto, debes considerar qué quieres lograr en el público que leerá la información. Informarlo, profundizar en el tema o persuadirlo para que realice algunas acciones. Por ejemplo, a Joel le parece necesario que las personas conozcan algunas acciones que pueden retrasar o frenar los efectos del cambio climático. Es por esto que el comentario acerca de contar con más acciones comprometidas le parece más valioso. Pero esto le llevará tiempo, pues tendrá que escribir sus hallazgos y pedir a otras personas que lean lo que ha hecho hasta el momento. Termina tu primer borrador en tu cuaderno con los elementos que te dimos a lo largo de este tema. Utiliza en todo momento el índice que fuiste ajustando. Compártelo y pide que te den sus observaciones e incorpóralas a tu escrito. Después, muéstralo a tu asesor y atiende sus recomendaciones.
Ahora veamos el tema número 3. Escribo y explico los hallazgos. Actividad 1. ¿Y cómo explico lo que encontré? Investigar sobre un tema implica conocer más acerca de él, reconocer sus elementos y dificultades. Cada persona puede apasionarse por un tema e investigarlo hasta donde le sea posible. Sin embargo, en cada paso se necesita una pausa y es por eso que un reporte de hallazgos permite evaluar los avances de la investigación. Investiga en libros y otras publicaciones disponibles o, de ser posible, en Internet. Las biografías de los personajes que se mencionan en las páginas 172 y 173 de tu libro. También puedes consultar la revista Ventanas al Poder, el poder de la información de este módulo, y verás que ahora ya sabes acerca de ellos. Es importante que identifiques la diferencia entre saber, creer y conocer. Dar a conocer lo que encontramos en una investigación es una tarea importante, ya que no es lo mismo dar una opinión sin fundamento que dar información u opinión sobre un tema que se conoce. En este momento, tú ya conoces del tema que has investigado y de los temas que hemos revisado en este módulo. Esto te ha facilitado ir más allá de lo que crees. Elaborar un reporte te permitirá dar una opinión fundamentada del tema que trabajas. Un reporte de investigación informa sobre los hallazgos de un tema. Es un texto que expone la hipótesis de esta y las evidencias que la confirman o la refutan. Puede presentarse como preliminar de una exposición, de un trabajo más profundo o bien como un trabajo final. Para dar coherencia a un reporte de investigación es necesario que se organice en 3 apartados. Introducción, donde se establecen los objetivos de la investigación y la importancia que tiene. Cuerpo, en donde se escriben las actividades realizadas, y las conclusiones, en donde se escriben los resultados encontrados y la importancia de estos en el tema. Observa cómo está constituido el reporte de Joel. ¿Tienes algunas ideas que podría incluir en la introducción al tema del calentamiento global? Pues regístralas en la página 176 de tu libro. Escribe algunas de tus ideas para hacer la introducción al tema de tu investigación y coméntalas con tu asesor. Actividad 2. ¿Y qué relación guardan los hallazgos? Aunque al realizar la investigación puedes encontrar muchos datos que parecen relevantes, es necesario que dediques un tiempo específico a trabajar las conclusiones. Una conclusión es la parte de un texto en donde se retoman las ideas que generaron la investigación o la lectura, así como las dudas y la hipótesis que se plantearon al inicio, y se contrastan con los resultados obtenidos sin generalizar demasiado sobre los que se encontró. En la conclusión se debe plantear de forma resumida la argumentación, los hechos y los datos encontrados a lo largo de la investigación. Estas ideas deberán estar sintetizadas y relacionadas entre sí. En todo momento de la escritura de tu reporte de investigación, así como en cualquier escrito, deberás considerar que la información sea coherente y legible. Es decir, que las ideas expresadas estén relacionadas entre sí y con el tema a tratar, y que también el texto pueda ser leído por las personas a quienes va destinado. Ahora,
Revisa los elementos que tienes de tu reporte de investigación y organízalos a manera de inicio, cuerpo y conclusiones. Muestra las conclusiones a tu asesor y escucha sus comentarios. Actividad 3. ¿Y qué más hay? Además de los reportes de investigación, puedes encontrar otros formatos para dar cuenta de la investigación realizada. La reseña es un texto que permite informar. En ella se describe cada uno de los elementos del texto o del tema que se trabaja. Quien lo escribe no se plantea hacer una valoración. Este tipo de texto sirve para reuniones, juntas de trabajo, clase, conferencia, exposición, película, obra de teatro, conferencia y partidos, entre otros. Para elaborar una reseña, deberás considerar datos de la fuente, importancia del documento, definición del tema, presentación en orden de cada uno de los elementos del texto, presentación de los argumentos del autor, escritura de las características del texto, no incluir las ideas personales, revisión del texto y también se encuentra el ensayo, un tipo de texto en que el autor expone y explica su pensamiento y reflexiones sobre un tema. A lo largo de este texto puede exponer una hipótesis que aplica, fundamenta, compara y discute usando sus argumentos. Se puede utilizar para abordar diversos temas y también en periódicos y revistas. Para elaborar un ensayo es necesario aclarar el propósito que se tiene, especificar el propósito como autor al escribir, definir la posición como autor frente al tema, definir a qué lectores se dirige el escrito, plantear una hipótesis sobre el texto por escribir, definir cómo se utilizarán las evidencias, fuentes, datos o hechos, el planteamiento de la estructura del texto. Busca en tu revista Ventanas al Poder, El Poder de la Información, el artículo Experimentando, donde se reseña una estrategia para realizar una investigación. Escribe cada uno de los pasos que se reseñaron y reflexiona. ¿En qué se parece este procedimiento para investigar en las ciencias al que hasta ahora has llevado a cabo durante tus investigaciones? ¿A qué crees que se deba esta diferencia? ¿Cuándo es posible utilizar uno y cuándo otro? Existen diversos procedimientos para llevar a cabo investigaciones. Es común utilizar el método científico en el estudio de las ciencias exactas, como la física, la química, la biología, entre otras, debido a que este procedimiento posibilita la comprobación de eventos que se pueden repetir varias veces para encontrar los mismos resultados. En las ciencias sociales, como educación, historia, etnografía, es recomendable llevar a cabo el procedimiento que hasta el momento hemos realizado. Ahora bien, hay casos en los que estos procedimientos se pueden complementar. Busca un ensayo del tema que tú estás investigando y escribe en la página 185 las ideas centrales del texto que revisaste. Recuerda iniciar mencionando los datos del autor. Comparte con tu círculo de estudio alguno de los ensayos sobre los temas que están trabajando. Por ahora, hemos llegado al final de esta unidad. Te invito a que sigas trabajando en casa, pero también invita a algunos de tus compañeros o familiares a jugar El que investiga, se la juega. Y disfruten de esta experiencia. Si tienes dudas acerca del contenido, contacta a tu asesor. Él te apoyará.
Por precaución, cada vez que salgas, mantén tu sana distancia. Si es necesario, lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos o utiliza gel antibacterial. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Nos vemos en la próxima sesión.